Proverbios 9 explora el contraste entre la sabiduría y la insensatez. Introducción. En la presentación sobre Proverbios 9 explora el contraste entre la sabiduría y la insensatez, personificadas como mujeres que invitan a seguir caminos opuestos, y se divide en dos partes. La primera describe la sabiduría construyendo su casa e invitando a banquete, y la segunda presenta a la mujer insensata ofreciendo su invitación engañosa. El capítulo 9 de Proverbios se desarrolla en un contexto histórico que abarca el reino de Salomón, que se caracterizó por una época de prosperidad y sabiduría en Israel, y la compilación de proverbios durante y después del reinado salomónico, que se finalizó alrededor del siglo VII a.C. La sabiduría se personifica como una figura femenina noble y digna, que habla con autoridad otorgada por Dios mismo y extiende su invitación a todas las personas, y su casa se describe como un proyecto divino con 7 columnas que representan la justicia, la misericordia, la templanza, la humildad, la prudencia, la fortaleza y el temor a Dios. En la preparación del banquete de la sabiduría incluye el sacrificio de animales, la preparación del vino y la disposición de la mesa, y la invitación se extiende a los simples, los faltos de entendimiento y los dispuestos, a través del envío de criadas y la proclamación pública. La sabiduría llama a la transformación, invitando a los simples a reconocer su simplicidad como un problema, a adquirir conocimiento divino y a abandonar los caminos de insensatez, y se dirige a aquellos que están dispuestos a cambiar y crecer espiritualmente. Los invitados a la casa de la sabiduría se caracterizan por ser personas ingenuas, sin experiencia y fácilmente influenciables, que carecen de discernimiento y sabiduría práctica, pero que están abiertos al cambio y al crecimiento espiritual. En la estructura del capítulo 9 de Proverbios se centra en el contraste entre la sabiduría y la insensatez, y presenta dos caminos opuestos que determinan el destino final del hombre, destacando la importancia de elegir el camino de la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría y la insensatez. La sabiduría y la insensatez son dos conceptos opuestos que se presentan en Proverbios 9, donde la sabiduría invita a la reflexión y la insensatez busca seducir y engañar. La voz de la sabiduría llama a la reflexión, la escucha, la atención a la enseñanza, la reflexión, la meditación profunda, la interiorización, la apropiación personal y la aplicación en la práctica diaria. Por otro lado, la insensatez se caracteriza por el caos y el desorden, la improvisación constante y la seducción engañosa, y se personifica en la figura de la mujer insensata, que se describe como alborotadora, simple, ignorante y sin profundidad ni reflexión. La mujer insensata se ubica en un espacio liminal, en la puerta de su casa, en una silla a los lugares altos de la ciudad, lo que le permite tener visibilidad y acceso a muchos transeúntes, y utiliza un método de seducción que consiste en llamar en voz alta a los que pasan por el camino, enfocándose en personas en movimiento y buscando desviarlos del sendero correcto. Las características de la insensatez incluyen ser engañosa, ruidosa y esclavizante, ya que ofrece placeres que esconden consecuencias terribles, llama la atención con escándalo y alboroto, y atrapa a sus seguidores en un ciclo destructivo. En contraste, la sabiduría se caracteriza por la edificación meticulosa, la preparación cuidadosa y la invitación abierta, lo que permite a quienes responden afirmativamente a su llamado alcanzar una mayor comprensión y aplicación de sus enseñanzas en la vida diaria. El camino de la insensatez. La insensatez conduce inevitablemente a la destrucción, y el camino que conduce a la muerte comienza con la tentación inicial, el atractivo superficial y las promesas vanas, lo que lleva a la caída moral, el compromiso progresivo con el mal, la esclavitud, la pérdida de libertad y control, y finalmente, la muerte espiritual. La invitación engañosa de la mujer insensata se caracteriza por promesas de placer, secretismo atractivo, rebeldía contra las normas y gratificación inmediata, sin consideración de las consecuencias, y atrae principalmente a quienes carecen de discernimiento y experiencia. La ignorancia es la puerta de entrada a la insensatez, y se estima que el 75% de las personas son susceptibles a la insensatez debido a la falta de conocimiento, inexperiencia y orientación, lo que las hace vulnerables ante invitaciones engañosas. El conocimiento es la defensa contra la insensatez, y la falta de conocimiento nos hace vulnerables ante las consecuencias de seguir a la insensatez, que incluyen la pérdida espiritual, el daño relacional, el deterioro moral y la muerte espiritual. La importancia del conocimiento y el temor de Dios. La diferencia entre sabiduría y necedad se basa en el fundamento, el método, el resultado y la duración, y se establece que la sabiduría se basa en el temor de Dios, la instrucción abierta y la vida abundante, mientras que la necedad se basa en la rebeldía, la seducción oculta y la muerte espiritual.
El conocimiento es el elemento clave para la sabiduría, y se requiere entendimiento, comprensión profunda, discernimiento y sabiduría para aplicar el conocimiento de manera práctica, y se establece que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La importancia del temor de Dios se destaca como la base para la sabiduría completa, el desarrollo espiritual y el crecimiento continuo, y se establecen principios para la vida saludable, como la honestidad, la sinceridad, la humildad, la apertura al aprendizaje y la responsabilidad. Finalmente, se destaca la importancia del discernimiento entre el bien y el mal, la evaluación de caminos y la capacidad para distinguir entre senderos diferentes, y se establece que la balanza moral es fundamental para ponderar los valores y principios éticos en la vida. La sabiduría se considera un don divino que procede de Dios y se recibe con una actitud de apertura y humildad, lo que permite un desarrollo progresivo y un crecimiento continuo, manifestándose en frutos visibles y una manifestación práctica en la vida. El desarrollo del carácter se basa en el temor de Dios como fundamento, y se construye a través del aprendizaje y la disciplina, lo que lleva a la madurez espiritual y la perfección, como se menciona en Proverbios 9, 12, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. El rechazo de la sabiduría se considera un error que puede llevar a un endurecimiento progresivo y una ceguera espiritual, con consecuencias devastadoras en la vida personal, espiritual, relacional, moral, material y emocional, como se menciona en Proverbios 9, 12, si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. El crecimiento en la sabiduría. La corrección es importante para el crecimiento espiritual, y el sabio recibe bien la corrección y crece con la crítica, mientras que el escarnecedor rechaza cualquier corrección y responde con hostilidad, como se menciona en Proverbios 9, 8, corrige al sabio, y te amará y no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. La instrucción es fundamental para adquirir sabiduría, y se puede obtener a través del conocimiento formal, el aprendizaje vivencial, la tutoría personal y la comunidad de aprendizaje, lo que lleva a un enriquecimiento mutuo entre creyentes. La sabiduría y la moral están estrechamente relacionadas, y se basan en la verdad, los valores y los principios rectores, lo que lleva a una conducta coherente y un carácter con integridad personal. La relación entre conocimiento y conducta es importante, y se desarrolla a través de la información, la comprensión, la convicción y la acción, como se menciona en Proverbios 9, 9, enseña al sabio, y será más sabio, instruye al justo, y aumentará su saber. Para crecer espiritualmente, es importante tener un fundamento bíblico, una humildad receptiva y una apertura continua al aprendizaje, lo que lleva a una aplicación diaria de los principios aprendidos y una comprensión creciente de los principios divinos. La comprensión de los principios divinos se logra a través de la sabiduría divina, el estudio de la revelación y el conocimiento bíblico, lo que lleva a una claridad creciente y una iluminación espiritual, como se menciona en Proverbios 9, 10, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El llamado a la sabiduría en diferentes etapas de la vida. Finalmente, el mensaje de la sabiduría se dirige a diferentes edades, desde la niñez, donde se establecen los fundamentos básicos de sabiduría, hasta la juventud, donde se aplican decisiones críticas, y se enfatiza la importancia de la sabiduría en todas las etapas de la vida. La madurez se logra a través de la transmisión de sabiduría adquirida, la aplicación práctica de los principios, el escuchar, la interiorización, la práctica y el compartir, lo que conduce a la transformación personal y a la libertad espiritual. El proceso de cambio comienza con el reconocimiento de la simplicidad e ignorancia, y se desarrolla a través del aprendizaje y el crecimiento, lo que lleva a una nueva naturaleza y a la sabiduría manifestada. Los caminos que conducen a la vida incluyen el reconocimiento de la simplicidad, la decisión de cambio, el compromiso con el aprendizaje y el caminar por el camino de la inteligencia, como se menciona en Proverbios 9, 6, dejad las simplezas, y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Los caminos de la vida y la muerte. Por otro lado, los caminos que conducen a la muerte incluyen la ignorancia voluntaria, el rechazo del conocimiento disponible, la esclavitud al placer, el sometimiento a deseos desordenados, el autoengaño y la negación de las consecuencias evidentes. Las decisiones fundamentales que se deben tomar incluyen la elección de valores, la determinación de los principios rectores para la vida, la elección de compañías, como se menciona en Proverbios 13, 20, el que anda con sabios, sabio será, y la elección de hábitos que moldean nuestro carácter. La voluntad humana juega un papel crucial en la respuesta a las invitaciones tanto de la sabiduría como de la insensatez,
y se debe ser consciente de la responsabilidad personal y de las consecuencias propias de nuestras decisiones, como se menciona en Proverbios 9, 12, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Las consecuencias de las elecciones pueden ser espirituales, familiares, sociales, personales y eternas, y se debe considerar la dimensión trascendente de nuestras decisiones. El llamado divino, la decisión humana y la consecuencia eterna. El capítulo de Proverbios 9 presenta un llamado divino a la comunión, una decisión humana libre y una consecuencia eterna, y el mensaje central es la necesidad de elegir sabiamente entre dos invitaciones contrapuestas, reconociendo las consecuencias eternas de nuestra decisión. En la interpretación teológica del capítulo destaca a Dios como fuente de toda sabiduría, y la aplicación contemporánea incluye el discernimiento en el uso de información y tecnología, la identificación de voces engañosas en medios sociales y la resistencia al consumismo y a la seducción materialista. En la valoración de bienes eternos sobre temporales es un tema importante en la búsqueda de la sabiduría, y se enfatiza la afirmación de valores trascendentes y la defensa de principios éticos absolutos, como se menciona en la afirmación Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Corintios 1, 24. En la vida cristiana se fundamenta en Cristo, y se destaca la importancia del discernimiento constante, evaluando opciones desde la perspectiva divina, como se indica en Examinadlo todo, retened lo bueno, 1 Tesalonicenses 5, 21, y la transformación progresiva hacia la semejanza de Cristo a través de la renovación del entendimiento. El discernimiento es crucial para escuchar voces, evaluar contenido, analizar a la luz de la verdad, identificar el origen y reconocer la fuente, y elegir sabiamente con decisión fundamentada, guiados por la dirección divina a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios y la comunidad de fe. El llamado a la santidad implica la separación del mal, el abandono de las simplezas y del camino de la necedad, y la consagración a Dios, dedicándose completamente al camino de la sabiduría divina, lo que conlleva un proceso de crecimiento y transformación continua hacia la semejanza de Cristo. El crecimiento espiritual comienza con la recepción de la verdad, sigue con el desarrollo y el crecimiento gradual, y culmina con la consolidación, el fortalecimiento en la fe y la madurez, alcanzando la plenitud espiritual. En la conclusión y reflexión final destaca que cada persona tiene dos caminos ante sí, y que la elección personal es inevitable, con consecuencias eternas, por lo que se invita a examinar el camino, elegir conscientemente la senda de Dios y caminar juntos en comunidad hacia la plenitud espiritual, como se menciona en Hoy es el día de salvación, 2 Corintios 6, 2. Y se promete gozo y plenitud de vida. Proverbios capítulo 9 Reina Valera 1909. 1 La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, 2 mató sus víctimas, templó su vino, y puso su mesa. 3 envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, 4 cualquiera simple, venga acá. A los faltos de cordura dijo, 5 venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he templado. 6 dejad las simplezas, y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. 7 El que corrige al escarnecedor, afrenta se acarrea, el que reprende al impío, se atrae mancha. 8 No reprendas al escarnecedor, porque no te aborrezca, corrige al sabio, y te amará. 9 Da al sabio, y será más sabio, enseña al justo, y acrecerá su saber. 10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. 11 Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. 12 Si fueres sabio, para ti lo serás, mas si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. 13 La mujer loca es alborotadora, es simple e ignorante. 14 Siéntase en una silla a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad. 15 Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. 16 Cualquiera simple, dice, venga acá. A los faltos de cordura dijo, 17 Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es suave. 18 Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en los profundos de la sepultura. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Proverbios 9 explora el contraste entre la sabiduría y la insensatez. Introducción.
En la presentación sobre Proverbios 9 explora el contraste entre la sabiduría y la insensatez, personificadas como mujeres que invitan a seguir caminos opuestos, y se divide en dos partes. La primera describe la sabiduría construyendo su casa e invitando a banquete, y la segunda presenta a la mujer insensata ofreciendo su invitación engañosa. El capítulo 9 de Proverbios se desarrolla en un contexto histórico que abarca el reino de Salomón, que se caracterizó por una época de prosperidad y sabiduría en Israel, y la compilación de proverbios durante y después del reinado salomónico, que se finalizó alrededor del siglo VII a.C. La sabiduría se personifica como una figura femenina noble y digna, que habla con autoridad otorgada por Dios mismo y extiende su invitación a todas las personas, y su casa se describe como un proyecto divino con 7 columnas que representan la justicia, la misericordia, la templanza, la humildad, la prudencia, la fortaleza y el temor a Dios. En la preparación del banquete de la sabiduría incluye el sacrificio de animales, la preparación del vino y la disposición de la mesa, y la invitación se extiende a los simples, los faltos de entendimiento y los dispuestos, a través del envío de criadas y la proclamación pública. En la sabiduría llama a la transformación, invitando a los simples a reconocer su simplicidad como un problema, a adquirir conocimiento divino y a abandonar los caminos de insensatez, y se dirige a aquellos que están dispuestos a cambiar y crecer espiritualmente. Los invitados a la casa de la sabiduría se caracterizan por ser personas ingenuas, sin experiencia y fácilmente influenciables, que carecen de discernimiento y sabiduría práctica, pero que están abiertos al cambio y al crecimiento espiritual. La estructura del capítulo 9 de Proverbios se centra en el contraste entre la sabiduría y la insensatez, y presenta dos caminos opuestos que determinan el destino final del hombre, destacando la importancia de elegir el camino de la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría y la insensatez. La sabiduría y la insensatez son dos conceptos opuestos que se presentan en Proverbios 9, donde la sabiduría invita a la reflexión y la insensatez busca seducir y engañar. La voz de la sabiduría llama a la reflexión, la escucha, la atención a la enseñanza, la reflexión, la meditación profunda, la interiorización, la apropiación personal y la aplicación en la práctica diaria. Por otro lado, la insensatez se caracteriza por el caos y el desorden, la improvisación constante y la seducción engañosa, y se personifica en la figura de la mujer insensata, que se describe como alborotadora, simple, ignorante y sin profundidad ni reflexión. La mujer insensata se ubica en un espacio liminal, en la puerta de su casa, en una silla a los lugares altos de la ciudad, lo que le permite tener visibilidad y acceso a muchos transeúntes, y utiliza un método de seducción que consiste en llamar en voz alta a los que pasan por el camino, enfocándose en personas en movimiento y buscando desviarlos del sendero correcto. Las características de la insensatez incluyen ser engañosa, ruidosa y esclavizante, ya que ofrece placeres que esconden consecuencias terribles, llama la atención con escándalo y alboroto, y atrapa a sus seguidores en un ciclo destructivo. En contraste, la sabiduría se caracteriza por la edificación meticulosa, la preparación cuidadosa y la invitación abierta, lo que permite a quienes responden afirmativamente a su llamado alcanzar una mayor comprensión y aplicación de sus enseñanzas en la vida diaria. El camino de la insensatez. La insensatez conduce inevitablemente a la destrucción, y el camino que conduce a la muerte comienza con la tentación inicial, el atractivo superficial y las promesas vanas, lo que lleva a la caída moral, el compromiso progresivo con el mal, la esclavitud, la pérdida de libertad y control, y finalmente, la muerte espiritual. La invitación engañosa de la mujer insensata se caracteriza por promesas de placer, secretismo atractivo, rebeldía contra las normas y gratificación inmediata, sin consideración de las consecuencias, y atrae principalmente a quienes carecen de discernimiento y experiencia. La ignorancia es la puerta de entrada a la insensatez, y se estima que el 75% de las personas son susceptibles a la insensatez debido a la falta de conocimiento, inexperiencia y orientación, lo que las hace vulnerables ante invitaciones engañosas. El conocimiento es la defensa contra la insensatez, y la falta de conocimiento nos hace vulnerables ante las consecuencias de seguir a la insensatez, que incluyen la pérdida espiritual, el daño relacional, el deterioro moral y la muerte espiritual. La importancia del conocimiento y el temor de Dios. La diferencia entre sabiduría y necedad se basa en el fundamento, el método, el resultado y la duración, y se establece que la sabiduría se basa en el temor de Dios, la instrucción abierta y la vida abundante, mientras que la necedad se basa en la rebeldía, la seducción oculta y la muerte espiritual. El conocimiento es el elemento clave para la sabiduría, y se requiere entendimiento, comprensión profunda,
discernimiento y sabiduría para aplicar el conocimiento de manera práctica, y se establece que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La importancia del temor de Dios se destaca como la base para la sabiduría completa, el desarrollo espiritual y el crecimiento continuo, y se establecen principios para la vida saludable, como la honestidad, la sinceridad, la humildad, la apertura al aprendizaje y la responsabilidad. Finalmente, se destaca la importancia del discernimiento entre el bien y el mal, la evaluación de caminos y la capacidad para distinguir entre senderos diferentes, y se establece que la balanza moral es fundamental para ponderar los valores y principios éticos en la vida. La sabiduría se considera un don divino que procede de Dios y se recibe con una actitud de apertura y humildad, lo que permite un desarrollo progresivo y un crecimiento continuo, manifestándose en frutos visibles y una manifestación práctica en la vida. El desarrollo del carácter se basa en el temor de Dios como fundamento, y se construye a través del aprendizaje y la disciplina, lo que lleva a la madurez espiritual y la perfección, como se menciona en Proverbios 9, 12, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. El rechazo de la sabiduría se considera un error que puede llevar a un endurecimiento progresivo y una ceguera espiritual, con consecuencias devastadoras en la vida personal, espiritual, relacional, moral, material y emocional, como se menciona en Proverbios 9, 12, si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. El crecimiento en la sabiduría. La corrección es importante para el crecimiento espiritual, y el sabio recibe bien la corrección y crece con la crítica, mientras que el escarnecedor rechaza cualquier corrección y responde con hostilidad, como se menciona en Proverbios 9, 8, corrige al sabio, y te amará y no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. La instrucción es fundamental para adquirir sabiduría, y se puede obtener a través del conocimiento formal, el aprendizaje vivencial, la tutoría personal y la comunidad de aprendizaje, lo que lleva a un enriquecimiento mutuo entre creyentes. La sabiduría y la moral están estrechamente relacionadas, y se basan en la verdad, los valores y los principios rectores, lo que lleva a una conducta coherente y un carácter con integridad personal. La relación entre conocimiento y conducta es importante, y se desarrolla a través de la información, la comprensión, la convicción y la acción, como se menciona en Proverbios 9, 9, enseña al sabio, y será más sabio, instruye al justo, y aumentará su saber. Para crecer espiritualmente, es importante tener un fundamento bíblico, una humildad receptiva y una apertura continua al aprendizaje, lo que lleva a una aplicación diaria de los principios aprendidos y una comprensión creciente de los principios divinos. La comprensión de los principios divinos se logra a través de la sabiduría divina, el estudio de la revelación y el conocimiento bíblico, lo que lleva a una claridad creciente y una iluminación espiritual, como se menciona en Proverbios 9, 10, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El llamado a la sabiduría en diferentes etapas de la vida. Finalmente, el mensaje de la sabiduría se dirige a diferentes edades, desde la niñez, donde se establecen los fundamentos básicos de sabiduría, hasta la juventud, donde se aplica en decisiones críticas, y se enfatiza la importancia de la sabiduría en todas las etapas de la vida. La madurez se logra a través de la transmisión de sabiduría adquirida, la aplicación práctica de los principios, el escuchar, la interiorización, la práctica y el compartir, lo que conduce a la transformación personal y a la libertad espiritual. El proceso de cambio comienza con el reconocimiento de la simplicidad e ignorancia, y se desarrolla a través del aprendizaje y el crecimiento, lo que lleva a una nueva naturaleza y a la sabiduría manifestada. Los caminos que conducen a la vida incluyen el reconocimiento de la simplicidad, la decisión de cambio, el compromiso con el aprendizaje y el caminar por el camino de la inteligencia, como se menciona en Proverbios 9, 6, dejad las simplezas, y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Los caminos de la vida y la muerte. Por otro lado, los caminos que conducen a la muerte incluyen la ignorancia voluntaria, el rechazo del conocimiento disponible, la esclavitud al placer, el sometimiento a deseos desordenados, el autoengaño y la negación de las consecuencias evidentes. Las decisiones fundamentales que se deben tomar incluyen la elección de valores, la determinación de los principios rectores para la vida, la elección de compañías, como se menciona en Proverbios 13, 20, el que anda con sabios, sabio será, y la elección de hábitos que moldean nuestro carácter. La voluntad humana juega un papel crucial en la respuesta a las invitaciones tanto de la sabiduría como de la insensatez,
y se debe ser consciente de la responsabilidad personal y de las consecuencias propias de nuestras decisiones, como se menciona en Proverbios 9, 12, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Las consecuencias de las elecciones pueden ser espirituales, familiares, sociales, personales y eternas, y se debe considerar la dimensión trascendente de nuestras decisiones. El llamado divino, la decisión humana y la consecuencia eterna. El capítulo de Proverbios 9 presenta un llamado divino a la comunión, una decisión humana libre y una consecuencia eterna, y el mensaje central es la necesidad de elegir sabiamente entre dos invitaciones contrapuestas, reconociendo las consecuencias eternas de nuestra decisión. En la interpretación teológica del capítulo destaca a Dios como fuente de toda sabiduría, y la aplicación contemporánea incluye el discernimiento en el uso de información y tecnología, la identificación de voces engañosas en medios sociales y la resistencia al consumismo y a la seducción materialista. En la valoración de bienes eternos sobre temporales es un tema importante en la búsqueda de la sabiduría, y se enfatiza la afirmación de valores trascendentes y la defensa de principios éticos absolutos, como se menciona en la afirmación Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Corintios 1, 24. En la vida cristiana se fundamenta en Cristo, y se destaca la importancia del discernimiento constante, evaluando opciones desde la perspectiva divina, como se indica en examinadlo todo, retened lo bueno, 1 Tesalonicenses 5, 21, y la transformación progresiva hacia la semejanza de Cristo a través de la renovación del entendimiento. El discernimiento es crucial para escuchar voces, evaluar contenido, analizar a la luz de la verdad, identificar el origen y reconocer la fuente, y elegir sabiamente con decisión fundamentada, guiados por la dirección divina a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios y la comunidad de fe. El llamado a la santidad implica la separación del mal, el abandono de las simplezas y del camino de la necedad, y la consagración a Dios, dedicándose completamente al camino de la sabiduría divina, lo que conlleva un proceso de crecimiento y transformación continua hacia la semejanza de Cristo. El crecimiento espiritual comienza con la recepción de la verdad, sigue con el desarrollo y el crecimiento gradual, y culmina con la consolidación, el fortalecimiento en la fe y la madurez, alcanzando la plenitud espiritual. En la conclusión y reflexión final destaca que cada persona tiene dos caminos ante sí, y que la elección personal es inevitable, con consecuencias eternas, por lo que se invita a examinar el camino, elegir conscientemente la senda de Dios y caminar juntos en comunidad hacia la plenitud espiritual, como se menciona en Hoy es el día de salvación, 2 Corintios 6, 2. Y se promete gozo y plenitud de vida. Proverbios capítulo 9 Reina Valera 1909. 1 La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, 2 mató sus víctimas, templó su vino, y puso su mesa. 3 envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, 4 cualquiera simple, venga acá. A los faltos de cordura dijo, 5 venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he templado. 6 dejad las simplezas, y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. 7 El que corrige al escarnecedor, afrenta se acarrea, el que reprende al impío, se atrae mancha. 8 No reprendas al escarnecedor, porque no te aborrezca, corrige al sabio, y te amará. 9 Da al sabio, y será más sabio, enseña al justo, y acrecerá su saber. 10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. 11 Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. 12 Si fueres sabio, para ti lo serás, mas si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. 13 La mujer loca es alborotadora, es simple e ignorante. 14 Siéntase en una silla a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad. 15 Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. 16 Cualquiera simple, dice, venga acá. A los faltos de cordura dijo, 17 Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es suave. 18 Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en los profundos de la sepultura. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025